Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un buen plato de drama turco porque hoy vamos a desentrañar un culebrón que los va a dejar con la boca abierta. Si hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos hizo soñar con su química en Senkalkapm, Love is in the Air, y que después de vivir un romance de película, parece que bueno, las cosas no terminaron precisamente como en un cuento de hadas. Hoy vamos a explorar a fondo los rumores, las indirectas, las señales y todo lo que ha estado pasando en torno a estos dos iconos de la pantalla turca. ¿Realmente Kerem rechazó a Hande? ¿Fue todo un esfuerzo en vano por parte de ella? Prepárense porque vamos a analizarlo todo con lupa, trayendo a la mesa todas las evidencias, los testimonios y por supuesto nuestra propia dosis de especulación. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero recordarles que si les gusta el drama, el chisme jugoso y las noticias del mundo del espectáculo turco, este es su canal. Así que no olviden suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme un comentario al final contándome qué piensan ustedes de todo este asunto. Su opinión es súper importante. Ahora sí, agárrense que empezamos. Y bien, entremos en materia. La relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue sin duda uno de los romances más comentados y seguidos de la televisión turca. Desde que sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, se enamoraron en Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo apuntaba a que el amor había trascendido la ficción. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no suspiró con cada escena de Senkalkapm? La manera en que se miraban, la forma en que interpretaban sus personajes, era simplemente mágica. Incluso los más escépticos se dejaron llevar por la ola de romanticismo que emanaba de la pantalla. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación. Sus fans, que ya los shippeaban con fervor, enloquecieron de alegría. Era la pareja perfecta, la pareja de ensueño, la confirmación de que el amor verdadero existía. Sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, de viajes románticos, de muestras de cariño que hacían suspirar a sus seguidores. Recuerdo perfectamente las portadas de las revistas, los titulares en internet, todo el mundo estaba hablando de ellos. Era la sensación del momento. Cada foto que subían a Instagram se convertía en noticia, cada aparición pública era un evento. El Hande Kerem, como los llamaban cariñosamente sus fans, era un fenómeno global. Durante casi un año, vivieron una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Eran jóvenes, guapos, exitosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Viajes a Maldivas, cenas románticas en Estambul, regalos lujosos, parecían vivir en una burbuja de felicidad. Pero como suele suceder en Hollywood y en Estambul, las cosas no siempre son lo que parecen. Y detrás de esa fachada de perfección, se cocinaban problemas que al final, terminarían por explotar. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si habían dejado de seguirse en redes sociales, que si había tensión en el ambiente. Los fans, alarmados, empezaron a preguntarse qué estaba pasando. ¿Será que el amor se había acabado? ¿O era solo una tormenta pasajera? Recuerdo que los foros de fans estaban que ardían. Todo el mundo intentaba descifrar las señales, buscar pistas en sus redes sociales. Se analizaba cada like, cada comentario, cada foto borrada. Era una verdadera locura colectiva. La respuesta, lamentablemente, no tardó en llegar. A principios de 2022, se confirmó la ruptura. El cuento de hadas había llegado a su fin. La noticia causó un revuelo enorme. Los fans, desconsolados, no podían creer que su pareja favorita se había separado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de decepción, de rabia. Muchos no entendían cómo algo que parecía tan perfecto podía acabar de esa manera. A partir de ahí, empezaron a surgir todo tipo de teorías y especulaciones. Que si la apretada agenda de ambos, que si la presión mediática, que si terceras personas. Cada uno tenía su propia versión de la historia. Pero la verdad, como suele suceder en estos casos, solo la conocen ellos dos. Y la verdad es que a pesar de todo lo que se ha dicho y se ha escrito, nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó. Y aquí es donde entra en juego el rumor que nos trae hoy, ¿realmente Kerem rechazó a Hande? ¿Fue todo un esfuerzo en vano por parte de ella para salvar la relación? Esta pregunta ha estado rondando en la cabeza de muchos fans desde la ruptura. Y es que la manera en que se desarrolló todo, ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Para entender esto, tenemos que analizar las señales que han ido dejando ambos desde la ruptura.
Ande, por un lado, ha sido vista en varias ocasiones con otros hombres, aunque ninguna relación se ha confirmado oficialmente. Se le vinculó sentimentalmente con un empresario turco y, más recientemente, con una figura del mundo del espectáculo. Sin embargo, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos, aunque eso es casi imposible cuando eres una estrella de su calibre. Por su parte, Kerem también ha sido vinculado a varias mujeres, pero tampoco ha confirmado ninguna relación seria. Se le ha visto viajando y disfrutando de su tiempo libre, pero sin dar mayores detalles sobre su vida sentimental. Kerem siempre ha sido más reservado que Hande, y ha tratado de mantener una imagen más discreta. Lo que sí es cierto es que ambos han seguido adelante con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado varias series y películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Su talento es innegable, y ha demostrado ser capaz de interpretar una gran variedad de personajes. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado ser un actor versátil y con mucho potencial. Ahora bien, volviendo al tema central, ¿hay alguna evidencia de que Kerem haya rechazado a Hande? La verdad es que no hay nada confirmado. Todo se basa en rumores y especulaciones. Algunos medios de comunicación turcos han publicado noticias sobre supuestos intentos de Hande por reconquistar a Kerem, pero sin pruebas concretas. Los periodistas del corazón han estado siguiendo cada uno de sus movimientos, buscando cualquier pista que pueda confirmar o desmentir los rumores. Se dice que Hande ha intentado acercarse a Kerem en varias ocasiones, ya sea a través de amigos en común, o incluso directamente. Se rumorea que ha habido llamadas telefónicas, mensajes y hasta encuentros casuales. Pero, según estas fuentes, Kerem no ha mostrado interés en retomar la relación. Algunos afirman que Kerem ha sido frío y distante, dejando claro que no está interesado en volver a ser pareja de Hande. ¿Por qué? Ahí es donde entramos en el terreno de la especulación. Algunos dicen que Kerem está enfocado en su carrera y que no quiere distraerse con una relación sentimental. Otros creen que aún siente resentimiento por la ruptura y que no está dispuesto a perdonar a Hande. Y otros, más románticos, piensan que simplemente ya no hay amor. La verdad es que las razones pueden ser muchas y variadas. Tal vez Kerem simplemente necesita tiempo para sanar y seguir adelante. La verdad es que nadie sabe con certeza qué pasa por la cabeza de Kerem. Pero lo que sí es evidente es que hasta ahora, no ha dado señales de querer volver con Hande. Y esta falta de interés por parte de Kerem ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Esto, por supuesto, no significa que Hande haya estado haciendo un esfuerzo en vano. El amor es un sentimiento complejo y a veces uno hace cosas por la persona que ama, aunque sepa que no hay posibilidades de éxito. Quizás Hande simplemente necesitaba intentarlo, necesitaba saber que había hecho todo lo posible para salvar la relación. O tal vez Hande simplemente no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Es importante recordar que todos estos son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y la verdad solo la conocen ellos dos. Pero como buenos chismosos que somos, no podemos evitar analizar las señales y sacar nuestras propias conclusiones. Y es que al final el mundo del espectáculo es un gran teatro, donde todos somos espectadores y donde la verdad se mezcla con la ficción. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un fenómeno mediático que generó mucha expectación y que, lamentablemente, no tuvo un final feliz. Ambos son talentosos, exitosos y guapos, y seguramente encontrarán el amor en el futuro. Pero por ahora parece que sus caminos han tomado rumbos diferentes. Y es que a veces el destino tiene otros planes para nosotros. Y hablando de diferentes rumbos, hay un rumor bastante persistente que circula en los medios turcos y en las redes sociales que vale la pena mencionar. Se dice que la principal razón por la que Kerem habría rechazado cualquier intento de reconciliación por parte de Hande estaría relacionada con la forma en que se manejó la ruptura. Este rumor ha cobrado fuerza en los últimos meses, y ha generado todo tipo de debates entre los fans. Según estas fuentes, Kerem se sintió muy dolido por la manera en que Hande manejó la situación después de la separación. Específicamente se dice que le molestó que Hande fuera vista con otros hombres tan poco tiempo después de la ruptura, lo que interpretó como una falta de respeto hacia la relación que habían tenido. Para Kerem, esto fue una verdadera puñalada en la espalda. Además, se rumorea que Kerem se sintió traicionado por algunos comentarios que Hande habría hecho a amigos en común sobre los motivos de la ruptura, comentarios que, según las fuentes, no reflejaban la realidad de lo que había sucedido entre ellos. Se dice que Hande habría culpado a Kerem de la ruptura, atribuyéndole actitudes egoístas y falta de compromiso. Estas supuestas acciones de Hande habrían dejado una profunda herida en Kerem, quien se habría sentido decepcionado y desilusionado con la persona que había amado.
Esta sería la razón principal por la que no estaría dispuesto a darle una segunda oportunidad a la relación, incluso si Ande realmente estuviera intentando reconquistarlo. Kerem se habría sentido utilizado y traicionado, y no estaría dispuesto a volver a pasar por eso. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No hay forma de saber con certeza si esta es la verdadera razón por la que Kerem rechaza cualquier acercamiento por parte de Ande. Pero lo cierto es que esta teoría es bastante popular entre los fans y en los medios de comunicación turcos, y añade una capa más de complejidad a este culebrón. Y es que en el mundo del corazón, la verdad suele ser escurridiza y difícil de alcanzar. También es importante recordar que la presión mediática a la que estaban sometidos era enorme. Cada paso que daban era analizado con lupa, cada gesto era interpretado y cada rumor era amplificado. Esto, sin duda, debió afectar su relación y contribuir a la ruptura. Imaginen tener a todo el mundo opinando sobre su vida amorosa, sobre sus decisiones, sobre sus errores. Es una presión constante que puede ser insoportable. Imaginen lo difícil que debe ser mantener una relación en esas condiciones. Tener a todo el mundo opinando sobre tu vida, sobre tu amor, sobre tus decisiones. Es una presión insoportable. Y quizás en algún momento esa presión se volvió demasiado grande para ellos y terminó por resquebrajar la relación. El peso de la fama puede ser muy difícil de soportar, especialmente cuando se trata de una relación sentimental. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy jóvenes y que estaban viviendo un momento crucial en sus carreras. Ambos estaban en la cima del éxito y tenían muchas responsabilidades y compromisos profesionales. Quizás en ese momento no estaban preparados para lidiar con todo lo que conllevaba una relación tan pública y mediática. Tal vez simplemente no era el momento adecuado para ellos. Es posible que ambos necesiten tiempo para madurar, para crecer y para entender qué es lo que realmente quieren en la vida. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse. Pero por ahora parece que están enfocados en sus propios proyectos y en su propio crecimiento personal. Y es que a veces es necesario alejarse para poder encontrarse a uno mismo. Y mientras tanto nosotros, los chismosos, seguiremos analizando las señales, especulando sobre los rumores y disfrutando del drama turco. Porque al fin y al cabo, eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Nos encanta sumergirnos en las vidas de los famosos, analizar sus relaciones, descubrir sus secretos. Es una forma de escapar de nuestra propia realidad y vivir emociones ajenas. ¡Uf! ¡Qué viaje por el culebrón de Kerem y Ande! Hemos analizado la relación, la ruptura, los rumores y las posibles razones por las que Kerem aparentemente no está interesado en una reconciliación. Desde la presión mediática hasta las supuestas heridas emocionales, hemos explorado todos los ángulos de esta historia que sigue dando de qué hablar. Y es que este culebrón parece no tener fin. Recuerden que la mayoría de lo que hemos discutido hoy son rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Pero eso no nos impide disfrutar del drama y analizar las señales que nos dan. Porque al final el chisme es una forma de entretenimiento que nos permite conectar con los demás y compartir nuestras opiniones. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este culebrón. Y es que sin ustedes este canal no sería lo mismo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem rechazó a Ande? ¿Creen que Ande hizo un esfuerzo en vano? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No se corten. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan sobre este tema. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que aquí siempre tenemos los mejores chismes, las noticias más jugosas y el mejor análisis del mundo del espectáculo turco. Porque aquí la diversión nunca termina. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis chismosos favoritos. Que tengan un excelente día. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenla.